El Imperio Romano duró más de 500 años, banquetes que empezaban al mediodía y terminaban de madrugada, guerras, plagas, hambrunas, y en todo ese tiempo ningún romano se llevó jamás un cigarro a la boca, ni uno. Fíjate en la última película o serie que viste sobre romanos. ¿Te has fijado que siempre llevaban la misma copa de vino en la mano, pero nunca un cigarro? El porqué de todo esto tiene el origen en un marinero español, y estoy seguro de que lo que le pasó no te lo esperas. Roma no era precisamente una civilización tímida con los placeres. En cuanto a los banquetes, no eran simples cenas, eran acontecimientos. Podían durar horas, con platos que llegaban uno detrás de otro sin descanso. Música, esclavos sirviendo vino sin parar, e invitados tumbados en divanes hasta la madrugada. Tenían las termas, donde pasaban media tarde entre agua caliente, masajes y cotilleo. Tenían el circo, donde miles de personas gritaban viendo morir a otras por diversión. Si algo podía convertirse en vicio, en Roma ya habían encontrado muchas formas de disfrutarlo al límite. Fíjate hasta qué punto llegaba todo esto que el escritor Pretonio, en el siglo I después de Cristo, en la corte del emperador Nerón, describió en su libro El Satiricón un banquete que se hizo famoso, la cena de Trimalción. Trimalción era un esclavo liberado que se había hecho rico y organizaba cenas donde sacaba un jabalí entero cocinado. Y cuando lo abrían delante de los invitados, en vez de tripas salían salchichas y embutidos escocidos dentro. Era puro espectáculo, puro exceso, y todo esto solo para impresionar. Y esto no era una rareza literaria. Era exactamente el tipo de cosas con las que un romano rico presumía delante de sus invitados. Por eso resulta tan raro que, con esta obsesión por el exceso, el cigarro se quedara completamente fuera de la ecuación. Vamos a saber ahora por qué el vino dejó de ser simplemente una bebida y se convirtió en otra cosa, un ritual con reglas casi militares. En un convivium, la cena romana de verdad, nadie bebía vino puro. Jamás. Mezclarlo con agua era obligatorio, y hacerlo sin diluir se consideraba cosa de bárbaros, de locos o de gente sin control. Fíjate qué nivel de organización. Al empezar la fiesta, se tiraban los dados, y quien sacaba el número más alto se convertía en el magister vivendi, el que mandaba esa noche. Él decidía cuánta agua llevaba cada copa, en qué proporción, y cuántas rondas se servían. Lo que podemos pensar de todo esto es que no era simplemente beber por beber, era una forma de controlar el placer sin perder la cabeza. Y esto no se quedaba solo en la mesa. Los romanos incluso legislaron sobre el vino. En el año 71 a.C., el cónsul Cayo Fanio Estrabón promulgó la Lex Fania, una ley que limitaba cuánto dinero podías gastar en un banquete y que además prohibía servir vinos importados de Grecia. La parte curiosa de esto, el vino de tu propia tierra, el italiano, se podía beber sin ningún límite. Una ley que regulaba el vino hasta ese punto de detalle y ni una sola línea en ningún archivo romano dedicada a nada parecido al tabaco. Y no todos bebían igual. Las clases altas tomaban vinos de lujo, como el Falerno, guardados durante años como si fueran joyas. Los soldados y los esclavos, en cambio, tenían su propia versión, la posca, agua mezclada con vinagre de vino, barata y ácida, pensada para aguantar la sed en el campamento, no para el placer. El vino, en Roma, no solo separaba a un ciudadano de un bárbaro, también separaba a un senador de un legionario. En el año 86 después de Cristo, el poeta Marcial ya se reía en sus versos de los invitados que intentaban colarse una copa sin rebajar. O sea, que hasta hacer trampa con el vino tiene su propio chiste. Con este nivel de ceremonia, de leyes y de clases sociales, alrededor de una simple copa, ¿por qué nunca desarrollaron nada parecido para fumar algo? Y aquí está la respuesta a la pregunta que te dejé en el aire. No es que a los romanos no se les ocurriera fumar, es que la planta que fumamos hoy, el tabaco, ni siquiera existía en su parte del mundo. La nicotiana, tabacum, es una planta americana, nativa de las zonas de México y el Caribe. Y durante miles de años, nadie fuera del continente supo que existía. Ni los romanos, ni los griegos, ni nadie en Europa, Asia o África. No es un vicio que decidieran no probar. Es un vicio al que literalmente no tuvieron acceso. Esta es la parte más interesante de todo esto. Llevamos siglos hablando de tabaco como si fuera de toda la vida, y en realidad es uno de los vicios más recientes que existen. La primera vez que un europeo vio a alguien fumar es en el 1492, cuando la expedición de Cristóbal Colón llega a Cuba.
Varios marineros observan a los habitantes de la isla inhalando humo de unas hojas enrolladas. Entre esos marineros estaba Rodrigo de Jerez, a quien la tradición señala como el primer europeo en fumar tabaco. Cuando el tabaco por fin llega al resto de Europa, no lo hace como vicio, sino como medicina. En 1570, el embajador francés Jean Nicot envía semillas y polvo de tabaco a la corte de Francia, convencido de que curaba las jaquecas. La propia reina, Catalina de Medici, lo probó para sus dolores de cabeza y lo dio por bueno. De hecho, la palabra nicotina existe por él, es su apellido. Así que la misma sustancia que hoy sabemos que engancha y mata, entró en Europa oficialmente recetada por la realeza. Y la ironía no termina ahí. Y en 1585, menos de un siglo después de que aquellas primeras hojas llegaran de Cuba, un cardenal italiano llamado Próspero Santa Croce empezó a cultivar tabaco en los huertos de los conventos de Roma, convencido de que eran beneficiosos para la salud. Los mismos religiosos que en cualquier otro contexto habrían llamado pecado a este vicio, terminaron cultivándolo y fumándolo ellos mismos. Pero Rodrigo de Jerez no tuvo esa suerte. Volvió a España encendiendo esas hojas delante de todo el mundo, sin ningún respaldo real que lo protegiera. Y lo que le pasó después no fue precisamente una bienvenida de héroe. Rodrigo volvió a Ayamonte fumando delante de todo el mundo, sin esconderse. Y aquí es donde la historia se pone realmente incómoda. Según cuenta la tradición, fueron sus propios vecinos, incluso su mujer, quienes lo denunciaron ante la Inquisición, al ver echar humo por la boca y por la nariz. Los inquisidores lo tuvieron claro. Solo el diablo podía darle a un hombre el poder de sacar humo del cuerpo. Lo condenaron a 7 años de cárcel. 7 años por hacer algo que hoy ves en cualquier terraza sin que nadie se inmute. Y cuando por fin salió, se encontró con que medio pueblo fumaba ya sin ningún problema. Y la historia sigue dando vueltas. Siglo y medio después de que metieran a Rodrigo de Jerez en la cárcel, en 1642, el Papa Urbano VIII tuvo que publicar una bula amenazando con la excomunión a cualquiera que fumara o esnifara tabaco dentro de una iglesia. O sea que después de perseguirlo, de venderlo como medicina y de cultivarlo en los propios conventos, la iglesia todavía seguía peleándose con el mismo humo siglo y medio más tarde. Pero lo que a mí de verdad me parece brutal no es la cárcel, es la diferencia de tiempo. El vino lleva miles de años en la mesa romana, con nombre, con ritual y con reglas. El tabaco lleva apenas 500 años en Europa, y aún así, hoy nos parece que fumar es un vicio tan viejo como el mundo. Lo que sientes como algo de toda la vida puede llevar aquí menos tiempo del que crees. Y ahora que sabes todo esto, ¿qué opinas? Estoy seguro que la próxima vez que veas esa escena, la copa de vino en la mano de un romano en una peli, en una serie o en cualquier sitio, vas a saber que no es solo decoración, es la historia de una civilización entera que no tuvo acceso a lo que actualmente se tiene tan a la mano. Y yo me pregunto, ¿qué otra cosa haces tú todos los días sintiendo que es algo de toda la vida y que en realidad se hace desde hace muy poco? Si lo piensas bien, ni siquiera el vino de tu copa es tan de toda la vida, como parece. Solo lleva más tiempo aquí que el cigarro. Nada de esto es eterno. Todo, tarde o temprano, tuvo una fecha de llegada.